Muy bien, seguimos en Infobae TV, como les adelantamos con Alberto Valdés. ¿Qué tal, Beto? Tanto tiempo, gusto verte de vuelta, ¿eh? Lo mismo digo, Juan, y bueno, felicitaciones a todos Sí. por este arranque. El arranque muy prometedor, la verdad que muy prometedor. Sí, mucha repercusión en las redes sociales, así que estuvo bueno. Las declaraciones de Scioli, justo un día Scioli, Insaurralde. caliente, Insaurralde, Jesús Carilino, lo de Moyano, pero sobre todo lo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hoy es un protagonista significativo en esta jornada, ¿no? Claro. Bueno, justamente porque hoy se va a hacer una reunión del Consejo del PJ que estaban olvidadas. En líneas generales, la calle Mateu, la sede del Consejo Nacional del Partido Justicialista, prácticamente es un freezer, cerrada por completo. Hay unos empleados que de vez en cuando se acuerdan de pagarle los sueldos y no mucho más. Y vos fíjate que reaparece en escena la estructura orgánica del partido cada vez que hay situaciones complicadas. ¿Te acordás que se había puesto muy de moda durante la crisis con el campo en 2008? Claro. Que permanentemente salían comunicados respaldando al gobierno, denunciando la famosa palabra de él, la desestabilización, y todo lo que planteaba carta abierta, después lo tomaba el Consejo Nacional del PJ. Algo similar también ocurrió luego de la derrota del 2009, cuando Néstor Kirchner renuncia a la presidencia del Consejo Nacional del PJ. Recordemos que hasta este momento es Daniel Scioli quien preside un sello que ha sido realmente desarticulado. ¿Por qué vuelve? En primera instancia porque se lo suele utilizar como corralito en momentos complicados. No había mucho entusiasmo en Casa Rosada con esta reunión, porque ¿qué dicen? Sin la presidenta, sin hombres de mucha llegada directa a ella, Daniel Scioli y los gobernadores. Claro, pero no hay una venia de gobierno para que sea. Hay una venia, pero lo que preocupa es que no sea muy larga. Que sea un comunicado rápido de apoyo, de respaldo a la presidenta, al gobierno y a los candidatos del Frente para la Victoria, esto de cerrar filas y sobre todo los temores a las garrochas que se han puesto tan de moda, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, frente a Sergio Massa. Pero de todas maneras se va a hablar inevitablemente, Juan, de 2015, o por lo menos de la transición. ¿Hoy mismo, en 2015 decís? Y de la transición, no de 2015, pero sí de la transición en términos de el escenario que comienza a partir del 28 de octubre. Más allá de que primero va a haber un panorama de muchos gobernadores que van a estar presentes, que están preocupados. No solo Daniel Scioli, que ve que está siendo derrotado el candidato que respalda, Martín Insaurralde, por más de 10, 14 puntos, de acuerdo a la encuesta que veas, pero también va a estar, por ejemplo, salvo Sergio Uribarri, de Entre Ríos, Jorge Capitanich del Chaco, y te diría alguno más, bueno, Miguel Ángel Pichetto va como candidato a senador en Río Negro. El resto de los distritos están realmente complicados, ni hablar el gobernador de San Juan Gioja, que tiene que recuperarse de una derrota electoral, que la puede pelear, pero también está el gobernador Luis Bedel Herrera, que perdió, y que aparentemente el radical Luis Martínez sigue ganando. Eduardo Fellner también podría ser derrotado. ¿Por qué digo Eduardo Fellner? Porque lo que se juega ya es 2015, y si gana el radicalismo, Gerardo Morales va a querer ser seguramente gobernador de esa provincia. Y en el panorama lo que se ve es un escenario Paco Pérez en Mendoza, que la tiene realmente muy difícil, va a tener de rival a Julio Cobos, que probablemente llega a sacar el 50% de los votos. Entonces se va a hablar mucho de cómo se sigue en función del peronismo y la relación del peronismo con la presidenta. Y atención, un dato para tener en cuenta. Es muy probable que después de las elecciones, ya pensando más en noviembre, hoy mismo se pueda convocar un congreso extraordinario. ¿Para qué? Porque caducan las autoridades. Entonces lo que se especula es que probablemente se vuelvan a elegir nuevas autoridades del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Y esto es muy interesante porque hay dos candidatos inevitables. O es Daniel Scioli, que continúa ratificado, o es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que normalmente en el peronismo, en momentos complicados, es como que se respalda a la jefa de Estado. Pero conviene en este momento, querrán los gobernadores, habrá una tercera alternativa, un escenario, un Uribarri, por ejemplo, que empieza a ser como un candidato que lo miran con simpatía más del kirchnerismo duro. Bueno, son muchas de las especulaciones que se empiezan a plantear. Ahora, Alberto, hoy, con el crecimiento de la población en el conurbano,
comparado de acá hace 10, 15 años. Un intendente como Fernando Espinosa de La Matanza no tiene más peso específico que un gobernador del interior. Sin duda. Sin ninguna duda. Ahora es gobernadores e intendentes o versus... ¿Tiene más peso un intendente? Sin ninguna duda. Esto que vos planteás genera algún tipo de enfoque distinto que ya no alcanza con la famosa Liga de Gobernadores. Claro. Porque evidentemente, vos fíjate, antes de las PASO ya Sergio Massa, siendo un distrito que no es La Matanza, Tigre, ella tenía más votos que Martín Bussi, el gobernador de Chubut. Claro. Si hablaban mano a mano, Exacto. antes de las PASO, antes de los 3 millones de votos, Sergio Massa seguramente le diría, no, pero pará, yo saqué más votos que vos. Claro. El propio Martín Insaurralde, que en su distrito, en Loma de Zamora, que es uno de los más importantes del conurbano, perdiendo en la provincia, sacó el 74% de los votos. O sea, imagínate, hasta el propio Insaurralde, que muchos hasta lo ven como candidato a gobernador de Sergio Massa, porque ¿viste? Todo esto está muy movido y realmente hay que seguirlo con atención, sobre todo después del domingo 27 de octubre. Por eso los interrogantes tienen que ver de cómo convive el peronismo. Sobre todo esa frase famosa que siempre se dijo, el peronismo te acompaña hasta la puerta del cementerio. Y ahí te suelta la mano. Pero el problema es que capaz que algunos pierden. Algunos pierden por no haber quizás tomado distancia en su momento. Eso es lo que se plantea, por ejemplo, el gobernador Alperovich, que ve complicada la posibilidad de ganar la provincia y una es decir, son varios los mandatarios, por eso es un escenario realmente muy interesante que se abre con muchos interrogantes, donde la pelota la va a tener la presidenta con menos poder y en este nuevo vínculo con el peronismo. Evidentemente eso es clave. Alberto, está pendiente la aprobación del presupuesto en la Cámara de Senadores. Ya trascendieron algunos números, Macri dijo incluso que era un dibujo, pero ¿qué, de los grandes números, cuál te llama a vos la atención? Y obviamente más allá de lo que ha planteado todo el mundo, de la sobreestimación, por ejemplo, del crecimiento del PBI, para dibujar, o el valor del dólar. Y para dibujar un poco que el déficit y el frente fiscal complicado, lo que va a generar evidentemente muchas repercusiones es este fenómeno que no se dio en toda la década, que es la implementación y el destino no solo para el presupuesto 2014, sino para los próximos años, es decir, esto se prolonga más allá de Cristina, de una estrategia de política armamentística que no tiene nada que ver con la política de defensa del kirchnerismo y te diría de la democracia en general. En primer lugar porque, bueno, las Fuerzas Armadas se vieron bastante, digamos, desarmadas en términos de presupuesto. Y a su vez se puede decir que el kirchnerismo no convivió muy bien con los sectores militares. Sin embargo, sorprende que se empiecen a destinar no menos de 10.000 millones de pesos para cambiar, por ejemplo, aviones tanto en la Fuerza Aérea como para la aviación naval, empezar a modificar equipos, tecnología, y eso no tiene que ver, vamos a bajar un poco los decibeles. ¿Por qué lo planteo como un elemento interesante? No tiene nada que ver con que haya nuevas hipótesis de conflicto o que la Argentina quiere ir a la guerra. Esto tiene una lectura política o una vuelta más de rosca sobre la famosa polémica y el rol estratégico importante, más allá de que bajó el perfil en los últimos tiempos, del flamante jefe del ejército, del general César Milani. ¿Por qué razón? ¿Tiene que ver con Milani esto? Exacto, porque Milani lo que ha planteado sigue con un excelente vínculo con la presidenta y te diría que es el verdadero ministro de Defensa, mucho más que Agustín Rossi. ¿Y qué es lo que plantea? Él habla casi diariamente con el secretario legal y técnico Carlos Zanini, con la presidenta, y le dice, si ustedes quieren, y que Cristina está muy convencida de tener Fuerzas Armadas que se comprometan y que respalden, acordate desde lo de La Plata, que te trae algún recuerdo no muy grato, participaron no solo los muchachos con las pecheras, sino también elementos del ejército. Bueno, esa movida, Milani dice, denme instrumentos, denme caja para poder motivar a los muchachos y tratar de poner las Fuerzas Armadas a disposición del Poder Ejecutivo. Suena medio delirante porque las Fuerzas Armadas no son como el chavismo, como en Venezuela, pero es un intento que va a traer polémica, sobre todo por el perfil de Milani, que además no es un hombre que todavía haya respondido a la justicia cuestiones vinculadas no ya a violaciones de derechos humanos, sino su situación patrimonial, que es muy complicada. Este presupuesto de defensa para el área es porque está muy atrasada justamente defensa en la Argentina, o es para modernizarse a la altura de otros? O sea, ¿es para llegar al mínimo?
¿Estaba muy atrasado? Estamos realmente muy atrasados. Es decir, en otro contexto sería lógico, desde el punto de vista de tratar de buscar fuerzas armadas modernas, quizás con mayor presupuesto, y evidentemente acercarte, pero ojo, en función de las necesidades, que las hipótesis de conflicto cambiaron. Hoy la Argentina, y está bueno que de repente, en vez de los viejos Mirage, compren nuevos casas, pero basados fundamentalmente en el fenómeno del narcotráfico, en otro tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque ya no hay más posibilidades de guerra o de hipótesis de conflicto con los países vecinos, ¿no? Clarísimo. Gracias, Alberto. No, por favor, gracias ¿Vas a vos, estar Juan. seguido? Sí, por supuesto. Genial. Estaremos aquí. Nos vemos acá, gracias. Sí, ya venimos.